mejor y sin conflicto. Entonces apareció esa persona y me hizo no hacer de resistirme. Era mi primer viaje y el de las otras, largo. Al llegar no entendíamos nada. Nada era lo que habíamos creído. Nos pidieron que nos pusiéramos guapas para nuestra primera gran noche extranjera. Creerá mi familia que han vivo. Bueno, si esto es vida. Cierra tus ojos, esclava de una mentira. Si algún día decides mirarme, recuérdame que una vez tuve un sueño. Quizá entonces despierte de esta pesadilla. Quizá entonces me atreva a denunciar tu cielo. Bueno, este era a modo de introducción y como para que remarque algunas pautas de qué es lo que vamos a hablar. Este hoy ya delito, ya hace vamos a decir unos 6 años, que para nosotros en Argentina es delito, conocido en otros países como trata de blancas. La realidad es que este delito tiene ya origen cuando hablábamos de la esclavitud. Luego de su abolición, por supuesto que una vez que está prohibido algo, comienza a ser considerado un delito. Y a partir de ahí ya empezamos a hablar de este tipo de actividades. El traslado de
todas partes del mundo. La idea de hoy es, más allá de los aspectos legales que interesan, pero interesa a los fines de poder identificar cuando nosotros estamos ante una situación de trata de personas. Les voy a dar algunos panoramas. Primero, tenemos que saber qué significa o a qué hace referencia el término de trata de personas. Que es la primera que utilizó, esta fue las Naciones Unidas, que expresa lo que es el comercio de seres humanos, o sea, niños, hombres, mujeres, con fines de explotación. Eso es lo más básico que se entiende, porque después vamos a ir viendo que en cuanto a los fines pueden ser muy diferentes. Explotación no estamos refiriendo a la obtención de algún rédito económico, va a ser a lo que se hace utilizando a las personas que fueron captadas. Implica la violación de derechos humanos y comprende tres elementos. El primer elemento tiene que ver con el acto de reclutamiento, o sea, de qué manera se capta a las víctimas. Como vemos en el video, a veces tiene que ver con un ofrecimiento laboral o algún viaje, o de un ofrecimiento de tal vez algún novio que le propone hacer un viaje y pasarla bien o ir a vivir a otro lado, y terminan en eso, en lo que se vio en el video, en esa forma de captación a los fines de un aprovechamiento. Se hace un transporte generalmente dentro del mismo estado o a veces por cruces de fronteras internacionales, y del otro lado tiene que haber otra organización, o sea, no es otra organización, sino que otra parte de la organización, que es la que recibe y se encarga de llevar al lugar donde va a estar esa persona captiva. Los medios que suelen utilizar, bueno, uno es el engaño, como vimos en el video, pero muchas veces por la fuerza, coerción o el fraude. Por la fuerza nosotros vemos muy de seguido acá en Misiones, lamentablemente, que se están dando muchos casos de menores que ya ni siquiera son convencidas de alguna manera, sino son engañadas, ya directamente por medio de la violencia, son raptadas y desaparecen del mapa. Hasta hace poco se dio un caso de una niña que desapareció completo y la descubrieron en un negocio, en un local. Resulta que no solamente encontraron a él, sino encontraron a varias personas, mujeres, que eran víctimas de trata de personas. Y la finalidad, como les dije, es la explotación, o sea, ese querer sacar un rédito derivado de tener a la persona, digamos, mantenida en una situación de secuestro, digamos, obligándola a realizar alguna actividad, puede ser legal o ilegal, la mayoría son ilegales, para sacar algún beneficio económico. Como les dije, hay todo una cronología en cuanto a lo que hizo nuestro país. Ya arrancó en el año 1957, cuando la Argentina ratificó el convenio para la represión de trata de personas y explotación de prostitución ajena, que había sido sancionada por las Naciones Unidas en el año 1949. En el 2000 después se ratifica eso mediante una ley. Después tenemos un protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar a tantas personas. Eso también se hizo mediante las Naciones Unidas. Otro instrumento que también sirve de base acá son la Convención de los Derechos de Niños, los protocolos facultativos para la prevención. Los protocolos tienen que ver con formas en que se van a llevar a cabo o se van a proteger dentro de cada país. Digamos, lo que cada país, lo que cada Estado miembro de las Naciones Unidas y que decide ratificar como que ese instrumento, en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, sea ley en su país, bueno, tiene que seguir un protocolo. ¿Sí?
les obliga a crear ciertas secretarías, ciertos ministerios, actuar dentro del Poder Judicial, actuar con las fuerzas de seguridad, etc. Esos son los protocolos. Después, bueno, tiene que ver con la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores del 94, sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Después hay una convención de Belém do Pará, que tiene que ver con una convención sobre derechos humanos y protección de la mujer en Brasil. La CEDAW, que en realidad es de la abreviación en inglés de lo que es la convención que protege los derechos contra toda forma de discriminación contra la mujer. La ley 26.485, que tiene que ver con la violencia sexual, en parte eso lo mismo viendo, sí, acá en nuestro país está muy relacionado con la violencia doméstica. La Convención sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que fue ratificada en nuestro país en el año 2007. Sanción y trata de personas y asistencia de sus víctimas en el año 2008. Y esta es la ley a la cual nosotros vamos a analizar un poquito más adelante. Y el decreto nacional, bueno, la resolución de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas, que después lo voy a explicar qué es lo que hace, y el decreto que trata sobre la promoción de la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual. Es la que crea después una oficina de monitoreo de publicación de avisos de ofertas de explotación sexual. Es lo que hace unos años se cuestionaba con la eliminación del famoso rubro en el diario exactamente de ofrecimientos y ofertas de comercio sexual. Todo esto les explico porque esto no viene solo porque se lo ocurrió a la Argentina, sino que viene dado porque en realidad Argentina está catalogado como el segundo país del mundo en el cual se origina el comercio y la trata de personas. Segundo, es bastante, ¿no? Pero bueno, este es todo el panorama legal que tenemos en nuestro país. Cuando hablábamos de las cuestiones que estaban ligadas a ese fin que tenía, yo les dije, bueno, esto tiene un fin económico. Tiene que ver con, generalmente, estos son los dos aspectos más que se ven en la práctica. La trata laboral, o sea, con fines laborales o sexuales. Como le dije en la segunda actividad, decía en el video, la segunda actividad lucrativa y legal del mundo, después de las drogas y antes de las armas. La trata de personas. ¿Por qué? Porque tiene bajo riesgo y alta rentabilidad. Bajo riesgo en cuanto a perder, digamos desde el punto de vista de negocios, no perdemos mucho. Y la alta rentabilidad por la cantidad de dinero que este negocio. Lo que se hace es formar una red de protección de la inversión sólida a través de lo que es un programa global. ¿Qué es un programa global? Es toda esta organización que yo les digo. Captan a las personas en un país, la trasladan hacia otro país, en ese país ya tienen todo arreglado, cómo van a hacer trabajar. Después de un país se puede ir a otro país porque se venden diferentes partes de toda esta red. Entonces se forma algo mucho más grande. Hay un montón de películas, ¿sí? que se han dado en los últimos años que tratan sobre esta cuestión. Una de ellas es la de Victoria Wilson, que tiene la hija que se va de viaje en Europa y resulta que en vez de ir a un país se va a otro y termina siendo secuestrada y venga algo, ¿no? Con estilo norteamericano hace justicia por mano propia y hace reventar toda una organización de trata. Pero bueno, hay muchísimos casos. Hay muchísimo, lamentablemente en nuestro país es impresionante la cantidad de casos, pero no solamente, y ahí es donde me voy a detener un poquito, no solamente de explotación sexual. Nuestro país tiene mucho de explotación laboral. Hasta
hasta hace poco en Buenos Aires se quemó un taller donde murieron unos niños, y ahí era un taller ilegal, donde había muchas personas hacinadas. Esas personas duermen ahí, comen ahí, se bañan ahí, y no los dejan salir, a no ser que los tengan que llevar a un hospital. Sí, los llevan, exactamente. Entonces, por ahí a veces nosotros pensamos, o enseguida nos lleva a lo que es la explotación sexual, pero la laboral es gravísima. Pero no solamente eso, y después van a haber casos donde ustedes dicen, pero tranquilamente yo podría ser víctima de trata, que tiene que ver con lo que es la servidumbre. ¿Sí? Esa situación en la cual hay alguien que se sirve de una persona, imponiendo su situación de dominante en esa situación, y se vale esa persona de maltrato y más actos para obtener algo. Y no necesariamente es un rédito económico. Y muchas veces uno dice, he visto situaciones así en casa de algunos vecinos, y la verdad que ahora me deja pensando, y no sé si estamos hablando de delito de trata de personas. Pero bueno, lamentablemente en nuestra provincia, en nuestra ciudad, existe mucho ese no te metas, queda la cuestión ahí. Todo esto, todas las campañas, todas las promociones y demás, buscan que en realidad la gente se anime a denunciar estos hechos. Lo que tiene que ver con la explotación generalmente ocurre en 3 etapas. Una, ya sea sexual o laboral, de la parte de la rentabilidad, el objetivo que se busca, ¿no? Bajo riesgo de inversión y alta rentabilidad, y toda una red de seguridad de inversión que tiene que ver con redes locales y redes transnacionales, como les expliqué antes. Después entra a jugar algo que tiene que ver con una parte, si es una cuestión interna o es una cuestión internacional. Interna, si cruce de fronteras internacionales; internacional, extranjero en un país del que no son nacionales. Y no solamente de un país a otro, como les dije, sino que a veces hasta 2 o 3 o 4 países intervienen en todo esto. Puede incluir tráfico, aunque también es habitual que las personas extranjeras explotadas con posterioridad hayan ingresado legalmente al país. Eso suele pasar muchísimo, y es el ejemplo que le di de la película norteamericana, esto que se llama Búsqueda Implacable. Sí, exactamente. Entraron legalmente al país. Entran legalmente, algunos de vacaciones, algunos buscando un mejor futuro, un mejor vivir, y después viene el engaño, o viene la violencia, en el caso del rapto, o el engaño. Eso de que una propuesta, una oferta laboral, el estudiantil, también esos viajes, muchos viajes de estudiantes, o viajes intercambio o los de viajes de fin de curso o de 15 años, son aprovechados muchísimo. Entonces arranca de esa manera, digamos, arranca de una manera legal. Pero ¿qué pasa? En el viaje se conoce con alguien, charla, ve cómo es el movimiento que realizan, etcétera, le invitan a hacer algo, a tomar un café, a tomar algo, ir al cine, lo que fuera. Y ahí comenzó todo. En el año 2002 se sanciona la ley 25.632 y se publica el 30 de agosto de 2002, a partir de cuando entró en vigencia. Esta ley, que lo que hace es ratificar la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ahí tenemos el primer atisbo, el primer indicio de que para nuestro país esto ya era un delito. Faltaba perfeccionar un poco más. ¿Cómo? En el boletín oficial el 30 de agosto del 2000. ¿Qué dice su artículo primero? Primero aprueba la Convención
Convención Internacional, que consta de 41 artículos y sus protocolos complementarios. ¿Para qué? Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que constan de 20 artículos el primero, la otra es contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar, aire, que consta 25 artículos y cuyas fotocopias son retiradas por los mar de la PCTN. Estos son los dos protocolos que se asuman a los 41 artículos. De ahí que vemos nosotros muchos, en relación a esto, muchos problemas con los inmigrantes ilegales. ¿Y por qué Estados Unidos no ratificó este acuerdo? Porque ellos tienen una política muy diferente de otros países en cuanto a lo que es la política migratoria. Pero esta es en parte lo que nos interesa en cuanto a trata de personas. ¿Por qué? Porque se utiliza a la gente a los ilegales, a veces por esa condición de estar ilegales, se los aprovecha para hacerlos trabajar también en forma ilegal, con una promesa de algo, que en realidad nunca se da. Hasta que se mueren o alguno logra escaparse. Y la otra que tiene que ver con la trata de personas, específicamente hablando de mujeres y niños. Apunta en realidad a las mujeres y niños, pero es para todos, en general. Resumo ahí los hombres porque lo he vivido del otro lado. Por eso, es para todos. En realidad es para personas. Te digo en qué cosas, porque a veces no decís cómo van a explicar un hombre. Jóvenes, modelaje artístico. Mayores, empresarios que vienen, los van a buscar de un país, venir acá, la gran empresa internacional te contrata y después se parece. Sí, no, es lo mismo para el trabajo. Para el trabajo, pasa muchísimo. Y pensemos, no sé si... Pensemos acá en Misiones nomás, esas personas a veces que uno tiene conocido en Paraguay y dice, mi hija quiere trabajar en esto. Y bueno, que venga. Primero, cruzó en forma ilegal. Segundo, la tenemos ahí en nuestra casa y tal vez ni siquiera se le paga nada, solamente se le da el lugar. Pensemos si no se trata de darle la noticia a esta persona. Luego tenemos el protocolo, que es lo que venía con una de las que vimos anteriormente, que complementa la convención, que es para prevenir la premisa de sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. ¿Qué establece? La protección de las víctimas, privacidad, identidad, recuperación física, psicológica, asesoramiento, información, asistencia médica y psicológica y otorgamiento de oportunidades de empleo, educación y capacitación. Esto cuando una vez detectada la víctima, ¿sí? Lo primero que se debe hacer es esto. Además de la investigación, por supuesto. Pero lo primero que se debe hacer es esto. Con relación a la víctima estamos hablando, no al delito en sí. Con relación a la víctima se hace eso, como primera medida. ¿Por qué? A ver, la parte más vulnerable es la víctima en este caso, y la que más sufrió, la que más contención necesita, es la víctima. Después todos los mecanismos del Estado, de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial van a hacer todo lo necesario para desbaratar esta banda, pero lo primero que trata de proteger es la víctima. El artículo 3 define ya algunas cuestiones que es como que yo ya les he explicado, que tiene que ver con la captación, el transporte, digamos, todo lo que son los actos para lograr esto. ¿Cuáles son los medios que se utilizan? Amenaza, la fuerza, forma de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. Esto se da mucho acá. Gente de la cual carece de recursos, necesita trabajar de cualquier cosa. Entonces, aprovechando esa situación de vulnerabilidad, ¿qué hacen? Vení que yo te llevo a Buenos Aires, allá vas a trabajar en una casa de familia, bla, bla, bla. Nunca pasó eso. Los fines de la explotación. Dice que la explotación incluirá como mínimo la que tiene que ver con la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Otro de los fines también que se suelen tener mediante este tipo de delitos, como la trata de personas.
Hay un tema con el consentimiento del explotado o la explotada. Dice que el consentimiento que da la víctima a toda forma de explotación no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los bienes negociados en ese apartado. ¿Por qué? Porque muchas veces van por voluntad. En lo que en derecho nosotros llamamos que existe una voluntad viciada. Pero van por, o sea, ellos prestan su consentimiento. Sí, pues me voy, quiero trabajar, o quiero. Mediante el engaño, exactamente. Por eso mediante el engaño se da uno de los vicios. Y van, pero ¿qué pasa? Cuando son consentidos, ese consentimiento no es válido, no puede ser tenido en cuenta a la hora de juzgar a los tratantes. Inclusive, y vamos a ver también, en el caso de los menores. En el caso de los menores, ya directamente ni siquiera se tiene en cuenta, porque son menores. Acá dice, hay una clara restricción al ámbito de autodeterminación, o sea, de la posibilidad que tiene la persona de elegir. Esto tiene que ver con los menores de edad, que es lo que le estaba diciendo, incluso cuando no se recurre a ninguno de los medios de enunciar en el apartado del presente artículo. O sea, cuando no haya engaño, cuando no haya fuerza, cuando no haya coacción, cuando no haya nada, incluso hasta eso tampoco se tiene en cuenta. Acá este protocolo contempla la edad de 18 años a los menores. Bueno, les había explicado un poco lo que tiene que ver, ya les había dicho, los actos, los medios, la explotación. Toda conducta que combine cualquiera de estas acciones y medios y se lleva a cabo con alguno de los fines, debe penalizarse como trata. Eso es lo que dice el protocolo. Por eso yo les comenté antes que el protocolo lo que hace es marcar pautas a los estados que decidan ratificar esa convención. Le marca cómo tiene que ser y qué es lo que deben hacer. Y acá les está diciendo, ustedes deben penar esas actividades. ¿De qué manera? Incorporando al Código Penal un artículo en el cual prohíba y condene esas prácticas. De esa manera, entonces, nuestro país, y más adelante lo vamos a ver, nuestro país participa de forma activa ya de lo que es la convención. Y llegamos a la ley 26.364, que es lo que hace, y es lo que yo le estaba comentando recién, tipifica la trata de personas como un delito federal. Delito federal, interviene la justicia federal, que es la que está en todo el país. ¿Por qué? Porque ya interpretan que esto no solamente es una cuestión vinculada a las personas, o sea, que el afectado no solamente es la víctima en sí, sino que es la sociedad y es el Estado, que se ve afectado por toda esta actividad. Por eso que es considerado un delito federal. La pena de prisión de 3 a 15 años es la más básica, la más baja, porque después hay situaciones que agravan ya la pena, suman. Y lo que prevé esta es un sistema de asistencia a la víctima. Porque tiene que, en realidad es una cuestión nuestra de poner escalas bajas, tratando de alguna manera de no sancionar tan gravemente a personas que, si bien directamente no están participando, pero de alguna manera. Por ejemplo, como yo les decía, el caso cuando hablábamos del tema de droga, el que alquila o presta el lugar donde se produce o se comercializa estupefacientes. Ah, no, bueno, pero yo lo alquilé, yo no tengo nada que ver lo que hace ahí. No, usted tiene responsabilidad. Sí. Igual de todas maneras, es criterio judicial después qué pena van a poner. ¿Sí? ¿Por qué tan poco, ya que mencionás el tema, por qué tan poco tiempo, o sea, el tiempo de prisión? O sea, ¿quién genera, o quién diagnostica, o quién, no sé, calcula
el tiempo que debe estar un preso. Eso lo hacen los jueces. El tribunal oral que termina condenando a una persona. Pero una cosa más. Yo les dije, esta es una escala mínima. Generalmente, otra cuestión vinculada con la trata de personas es que se cometen no le voy a decir una infinidad, pero una gran cantidad de delitos dentro de todo este proceso. Entonces lo que hace es ir sumando. Porque acá, generalmente, hay maniobras vinculadas a drogas, a adulteraciones, falsificaciones, uso de armas, tenencia ilegal de armas. Secuestro también puede llegar a estar. Secuestro, a veces algunos jueces consideran que va, como es un delito más, pero otros lo encierran dentro de lo que es esta ley de trata, como la definición que vimos, ¿sí? Porque es la captura, la retención de la persona, la privación. Otra pregunta, para hacer una comparación más mental. Si se encuentra una persona, ¿correcto? La privás de la libertad, la golpeás y la violás, ¿qué tiempo te dan de sentencia? Vos que estás más o menos en el tema, ¿cuánto puede llegar a ser la prisión? Y 18 o 20 años. Perfecto, y ahí tenés 15 solamente por esa, digamos, por la primera parte. Sí, en realidad después puede llegar hasta. Lo que pasa es que o sea, no sé si después hay una cuestión, para no entrar mucho en lo que es la parte de imposición de pena y ejecución de la pena, porque eso es todo un procedimiento también que involucra todo lo que es el proceso penal. Los jueces consideran qué pena va, toman un promedio, consideran el hecho, consideran a la persona, consideran el daño, consideran un montón de elementos. Supónganse que dice 15 años, 20 años, después tiene que ver el modo en el cual, cómo se va a cumplir eso, si se va a cumplir de forma perpetua o si va a ser con posibilidad después de salir. Eso lo van a tener. Si le pone una pena muy alta, de 25 años, pónganse, lo más probable es que no tenga mucha posibilidad de salir. Pero ahí vamos a empezar a jugar con la cantidad de delitos cometidos, como así, violación, lesiones, muerte, caso de Marita Belón, todavía no se sabe si hay muerte. Algunos dicen que saben que murió, otros dicen que no. Estoy hablando del caso que está siendo juzgado, porque fue juzgado hace poco. Otra cosa que hace esta ley, incorpora lo que es el Código de Procedimiento en materia penal de la Nación, el artículo 33, donde le da la competencia que yo les decía antes de los juzgados federales, que tiene que ver con la circulación de las víctimas, los autores a través de las distintas jurisdicciones del país, especialmente en el caso de trata interna. ¿Por qué? Porque bueno, nuestro país tiene jurisdicción dentro de nuestro país, nada más, nuestro territorio. Y bueno, acá empieza a definir un poco lo que ya venía haciendo en las otras convenciones, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con mayores de edad, mayores de 18 años, con fines de explotación, engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad, incluyendo ya a los funcionarios, o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, el padre, por ejemplo, aun cuando existiera el asentimiento de él. En el caso de los menores, establece también, es medio repetitivo, pero lo tiene que hacer, la ley lo tiene que hacer. Parezca decir, bueno, pero si ya lo decía la convención, no importa, la ley la tiene que ratificar de alguna manera. Entonces tiene que ponerlo, si es lo mismo o agregar algo más. Entonces, acá tenemos lo que es en nuestro país. Ya salimos del ámbito internacional, las convenciones, los derechos humanos, las Naciones Unidas, y llegamos a nuestro país. Básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo, con alguna cosita que se le agrega, que es lo que puede hacer un Estado que decide incorporar a su legislación. Un detalle. Los Estados, cuando firman un convenio internacional, por
tratado, pueden hacerlo con reservas. ¿Sí? Entonces dice, no, yo lo firmo, pero sobre esto y esto yo me reservo. Por supuesto que eso quedará pues a consideración de las demás partes, de los estados partes de las Naciones Unidas, analizarán si corresponde o no la reserva, porque la reserva puede decir, no, yo ya tengo una legislación sobre esto, nosotros tenemos una política diferente sobre este tema, entonces no lo tratamos. Por eso es que a veces uno dice, sí, pero este país estaba, y sí, pero lo firmó el gobierno con ciertas reservas. Entonces, no digo, en el principio Argentina no tuvo reservas. Sí, lo que hizo fue agregar algunas cosas más, de acuerdo a la situación real nuestra. No es lo mismo hablar de Argentina que hablar de Francia, Holanda, países que tienen, no sé si son más desarrollados, pero tienen una evolución en algunos aspectos más que nuestro país. Esto es federal, o sea que es exactamente. Bueno, en realidad se tiene que ver con una situación socioeconómica, pero no es tan diferente, Ojo, no es tan diferente. ¿Por qué? Porque en los primeros años de esta ley, la mayor cantidad de lugares que se detectó y se pudo, vamos a decir así, desbaratar las bandas fueron en el sur. Pero el problema es que en el norte del país están los lugares de captación y el ingreso al país. O sea, es un delito federal, le dije, porque es una cuestión que amerita que no sea de las provincias solamente, de algo local. Se hace en todos lados. Hay una serie que está dando que se llama Telefe, creo que es Sin Frontera o algo así, de unos médicos que vienen acá y están en la zona de Alto Uruguay. Y ahí muestra algunas situaciones que tienen que ver con esto. Es que el problema nuestro, como les dije con el caso del narcotráfico, es tenemos una frontera muy vulnerable. Lamentablemente acá hasta un intendente se escapó, o ex intendente se escapó en canoa, en bote hasta Brasil. Y acá hay mucho poder, Bueno, esto es lo que trata el artículo 4 de nuestra ley en cuanto a lo que es la explotación, ¿sí? Esclavitud, servidumbre, trabajo, servicios forzados, comercio sexual, extracción ilícito de órganos o tejido humano. Y tiene que ver con toda esta situación. Algo importante que tiene que ver con la no punibilidad de la víctima. ¿Qué quiere decir no punibilidad de la víctima? Lo que sucede muchas veces es que a las víctimas de trata se les obliga a realizar ciertos actos que en la mayoría de los casos son ilícitos. Entonces, lo que hace la ley es a estas personas que cometieron estos ilícitos porque están bajo este sistema, no los vamos a castigar, penalmente hablando. ¿Por qué? Bueno, en principio porque no lo hicieron porque quisieron. Tenían una voluntad viciada, como le digo. Y segundo, porque tampoco sacaron provecho de esa situación. Y tercero, porque fueron víctimas. ¿Para qué lo vamos a revictimizar aún más? Si lo que tratamos de hacer, y como vimos antes, es proteger a las víctimas de la trata. No se le va a aplicar sanción o impedimento establecido en la legislación migratoria tampoco. Si son traídos, captados en el exterior y traídos a nuestro país. O si están ya ilegalmente acá y son captados y mantenidos bajo este régimen. Bueno, uno podrá decir, bueno, se sacó entonces ahora porque fue víctima y ingresó ilegalmente, pero fue víctima, se va a beneficiar con eso. No, al contrario, o sea, de alguna manera se le trata de dar un estado de personas dentro del país. ¿Para qué? Para que se la pueda proteger. Porque si no, no se lo va a poder proteger como la ley manda. Y acá está lo que yo les decía antes, que tiene que ver en cuanto a que el protocolo decía que se debía penar.
decía acá abajo chiquito. Esto es lo que hizo nuestra ley argentina, incorporó el artículo 145 bis en el Código Penal. Y ahí dice: el que captare, transportare, trasladare dentro del país o desde o hacia el exterior, acoger o recibir personas mayores de 18 años, cuando mediante engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación, coerción, abuso, autoridad. En principio, dice, la figura básica empieza a hablar de 3 a 6 años, después va subiendo, ¿sí? 4 a 10. El caso que tenga que ver con algún familiar, por parte de algún familiar, ahí es lo que yo le daba el ejemplo ese, ¿no? de muchas veces uno va a alguna familia, algunos vecinos y dice: che, pero este le tiene a la sobrina ahí durmiendo ahí en un piso, ahí en un colchón, le hace laburar todo el día, y pobrecita, ella ni ve a los padres. Los padres capaz que ni saben si está viva todo. Y uno te queda picando a ver si no estamos frente a un delito. Después, bueno, empiezan otras figuras, hecho cometido por 3 o más personas, las víctimas fueran 3 o más. Generalmente se da eso. La esclavitud puede entrar a otro cuadro de un patrón que entra a el que paga media jornada, el dentro regió y el otro es negro. Entonces tiene la vida que va a En realidad, lo que tiene que ver con el trabajo no registrado, ya sea total o parcialmente, es una forma de esclavitud laboral, se le dice. Que no hay una pena de prisión, no está prevista en el Código Penal, sí en las leyes laborales, a veces se lo hace ingresar también, y ahí sí uno podría llegar ahí depende de la astucia un poco del abogado, por una situación de discriminación, y entraría en la ley de antidiscriminación, que en algunos casos sanciona con pena, pero no en estas cuestiones vinculadas a lo laboral, pero dependiendo cómo es el trato del patrón con su empleado, podemos llegar. Ahora, si después ya empezamos a hablar de situaciones violentas, amenazas cortivas, etcétera, sí son delitos. Hay que ir y denunciar. No es fácil. Y es que tampoco es fácil. ¿Quién va a ir a denunciar a un grupo? Yo tengo conocimiento de causa acá en El Dorado y en Puerto Piraí. ¿Y quién va a ir a denunciar? Nadie le denunció hasta ahora, y eso que son conocidos. Lo estoy diciendo públicamente conocidos. Pero es fulano que tiene tal negocio, y se sabe. Pero nadie lo es que son delitos al ser como una red global. ¿Cómo va? A ver, uno dice, bueno, es una red global en la cual intervienen un montón de personas, de factores. Poder tiene que haber, porque eso no pasa desapercibido. Bueno, después el 145 ter también empieza a grabar cuando estamos hablando de menor de 18, menor de 3 años. Y lo que hace esta ley es generar toda una serie de programas para acompañar lo que va a ser, en todo caso, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de todas las fuerzas de seguridad. Por más que sea un delito federal, cuando uno dice, no, la fuerza de seguridad tendría que ser Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, estos delitos son detectados por las policías locales. Entonces uno diría, bueno, pero no tiene competencia. La ley les habilita, por supuesto, que inmediatamente tiene que dar aviso. Se dio el caso de la nena hace poco, no recuerdo de dónde era la nena, pero creo que terminaron, no sé si en Jardín o en Puerto Rico, y fue la policía local la que encontró a la chica en ese lugar. Y cuando detectaron todo lo que vieron, por supuesto que intervinieron en una primera instancia, porque no iban a salir de ahí tranquilamente, iban a llamar a la gendarmería y iban a avisar, porque para eso ya se había ido todo el lugar. Pero intervino inmediatamente, por supuesto que una vez que detuvieron a las personas, establecieron las identidades de las víctimas, inmediatamente se le da intervención a la Gendarmería o a la Prefectura, depende de quien tenga las jurisdicciones en ese lugar, y al juez federal y al fiscal federal.
Y bueno, volviendo a lo que tiene que ver con el programa, se crea el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Trata de Personas y Asistencias a sus víctimas. Es lo que yo le decía, la contención y asistencia a la víctima. Esto se hace en el año 2007 mediante el decreto 1281. En el año 2008 se crea la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de trata de personas, que esto se hace dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Hay sitios web, hay mucha información en internet sobre esto. ¿Qué es lo que hace una de las tantas funciones que tiene esta oficina? Es suministrar asistencia a las víctimas hasta que puedan prestar declaración en el marco del proceso judicial. Contienen a la víctima, le brindan todo esto que le había mencionado, la atención psicológico, un lugar donde vivir, la contención para que puedan salir adelante, y si una vez que estén mejor y en buenas condiciones, darle la posibilidad de trabajar en algún lugar. Esto es lo que queda todo este programa. La resolución 2149 del 2008, sí, funciona en Argentina y acá en Misiones hay otros organismos. Yo la verdad los desconocí y los descubrí ahora, haciendo esto. Y que son inclusive hasta tienen más antigüedad que otros. Por resolución del Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad de Derechos Humanos, se crea la Oficina de Rescate y Acompañamiento. Ya es una oficina más específica, prevención e investigación del delito de trata de personas y acompaña y brinda asistencia. Se le incorpora esta función. Ya empiezan a trabajar en el campo, digamos, en la calle, donde suceden las cosas. Son personas especialmente preparadas para este tipo de situaciones. Generalmente son de fuerzas de seguridad. La Oficina de Rescate, equipo interdisciplinado, divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, profesionales de psicología, trabajo social, abogacía, conjuntamente con las fuerzas de seguridad, actúa desde el momento que se realiza el primer contacto con una víctima, ya sea porque ha sido rescatado o porque ha logrado escapar de sus captores. Inmediatamente empieza a funcionar eso, se pone en movimiento todo eso que está previsto, digamos, toda la oficina. Ellos trabajan mucho en este punto. ¿Por qué? Porque la víctima, y puede pasar también en el caso de víctimas de violación, la víctima al momento de declarar es una situación muy traumática, muy estresante, muy complicada. Y la realidad es que más allá de las pruebas que se tengan, el fiscal, en primer lugar, y los jueces, en segundo lugar, necesitan del testimonio de la víctima. Porque puede relatar todo lo que pasó desde el primer contacto hasta el último. Puede contar todo con lujo de detalle, pero si no lo puede hacer porque está estresada, porque se pone nerviosa y ahí se olvida un montón de cuestiones, no sirve mucho. No sirve, lamentablemente. A veces dicen, pero si la víctima fue y denunció. Sí, pero fue y relató situaciones que no se comprendían muy bien, no eran muy claras. ¿Y qué otra prueba? Si no hay otra prueba más que la declaración de la víctima, a veces las investigaciones penales se caen. Porque no solamente existe un juez y un fiscal, porque existe de la otra parte un abogado que defiende los derechos de su cliente. Y dice, bueno, a ver, está bien, perfecto. La víctima denunció el hecho. Listo, muy bien. ¿Qué dijo? Y no, que lo conoció, pero no se acuerda cuándo lo conoció, y que se fue y dónde estuvo, pero no se acuerda tampoco dónde estuvo, pero estuvo con fulano, pero no se acuerda si era fulano o era el otro. Entonces dice, bueno, la declaración, discúlpeme, bueno, pero la declaración, la verdad, no hace a la imputación de mi defendido. ¿Quién puede hacer eso? El juez, si no tiene un elemento, lo tiene que someter y tiene que estar en libertad. A un delincuente sí, puede ser que es un delincuente, pero si no hay prueba tampoco se lo puede tener adentro. Es una cuestión bastante delicada. Entonces, para no dejar que esto ocurra, lo que hace esta oficina es contener en todo momento a estas
especial protección y cuidado. Asegurar que las condiciones de la víctima frente a declaración testimonal y dé cumplimiento a lo que es la ley, a la convención y su protocolo. Dando cumplimiento a esto, ellos tienen que asegurar que la víctima pueda ir a declarar e inclusive estar en el juicio oral y verle la cara a sus actores, a sus tratantes. ¿Sí? Es difícil, pero es necesario. Si uno lo que quiere es condenar realmente a los autores de este delito. Bueno, ahí todo lo que parte de la asistencia psicológica, médica y jurídica que tiene, se dictamina cuál es la situación, si está en condiciones de declarar, bajo qué forma, si el Estado la víctima lo requiere, qué profesionales podrán gestionar que las declaraciones se hagan a través de la cámara Gesell. La cámara Gesell es un método de declaración, en principio se utiliza para menores de 13 años, que lo hacen mediante un psicólogo, a veces también asistentes sociales, en una sala, en una oficina, no está el juez, no está el fiscal, no está el abogado. Eso se ve a través generalmente de un vídeo y no se lo ve, y está todo grabado. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacen los psicólogos? Pueden hacer un dictamen de cuál es la situación de la persona, si está en condiciones o no de declarar. Y en todo caso, una vez que ellos declaren, la víctima debe ser asistida por lo que se llama un programa que es la asistencia de víctimas de delito de trata de personas, y ahí es donde se lo trata de a la víctima reinsertar en la sociedad. No se olviden que estuvieron cautivos, sufrieron vejaciones, y es difícil que puedan volver así nomás a confiar, digamos, de alguna manera, en la sociedad. Luego tenemos en el año 2012 el decreto 936, que lo que hace es promover lo que es la erradicación y difusión de mensajes, imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual. Ahí está donde yo les hablaba del rubro, del famoso rubro, y de todo lo que tiene que ver con eso. De ahí que, por ejemplo, ciertas revistas no puedan estar a la venta sin una cobertura, exactamente. Igual hay situaciones en televisión pero exactamente. Pero bueno, intenta eso. Acá van a ver después quiénes colaboran con este sistema. Bueno, publicación de avisos, comercio sexual, etc. Exactamente. ¿Con quién articula la oficina? Con el Consejo Nacional de las Mujeres, con el AXCA, y ahí es donde entra el tema de la televisión. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. La tarde. Y la Oficina de Rescate y Acompañamiento, que es la que ya se había creado anteriormente. Luego, también se creó el Programa Nacional de Prevención y Erradicación, que tiene que eso se hizo en el ámbito del Ministerio del Interior con un enlace local. Esto es trabajar directamente con todas las provincias con el fin de crear un registro nacional de datos. Muchas veces dicen, sí, pero no hay un registro, no se sabe, porque a veces uno dice, sí, viene un fulano y empieza a vender viajes a estudiantes. Bueno, pero no sabemos qué es eso. Empecemos a investigar. Bueno, la idea es crear un registro nacional de datos, ante la sospecha de algo, uno informa a las autoridades y se verifica esta situación. ¿Sí? En principio está vinculado con el delito de trata. ¿Sí? También lo que tiene que hacer es un relevamiento periódico de toda la información que pueda llegar a ser útil para combatir el delito. Por eso es importante denunciar. ¿Por qué? Porque se solicita a las autoridades policiales, judiciales y del ministerio. Si no hay denuncia, esto nunca van a saber.
más allá de lo que puedan llegar a investigar y a llegar, pero de algún lado siempre surge. Existe protección, existe mucha protección para las personas. Hay algo que se llama declaración de testigo protegido. Que hará confiar en nuestras autoridades judiciales y policiales de que eso se cumpla. Yo trabajando dentro del Poder Judicial en la Capital Federal, hemos tenido casos de testigos protegidos y estaban reservados, sus declaraciones estaban reservadas, no estaban en el expediente y las partes nunca supieron, por lo menos desde nuestra parte del juzgado que nos tocaba a nosotros. Pero bueno, la verdad que ahí tiene que estar el compromiso del funcionario. Bueno, el Ministerio de Justicia arma todo este programa dentro del Ministerio, por eso dicta esta resolución. Y después está la resolución 2019 esto tiene que ver de la Organización de Estados Americanos, dentro de lo que es nuestro continente, y se crea una Comisión Interamericana de Mujeres. Dentro de ese ámbito está el cargo de coordinador sobre el tema de trata de personas. Esto coordina todas las actividades que se dan dentro de la Organización de Estados Americanos y lo que hacen es de alguna manera organizar en todo el continente con todos los países.